Luz y sal. Quisiera citarte y si no lo hago ahorita, la verdad no lo hago. Disculpa por el ruido, pero sabes que a Satanás le encanta poner oposición. Am, Estaba yo tratando de leer el capítulo 12 de Zacarías porque no sé por qué no lo había podido leer. Me sentía atropellado y no le encontraba yo ni pies ni cabeza. Y encontré algo muy interesante en el capítulo 12 del versículo 8 al 10. Y de verdad no estoy haciendo jugarretas, acabo de sentarme a grabar. Abrí la Biblia, puse a grabar y empezó. En fin, citando, en aquel día Jehová, en versículo 8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. Y en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. La pregunta curiosa que nos tendríamos que hacer aquí, bueno, ¿quién es el que va a entrar débil? ¿Y quién va a ser como David? Pues Jesús, o sea, no tiene vuelta. ¿Y quién va a ser como Dios? Jesús. Jesús fue Dios y fue hombre al mismo tiempo. Y dice como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En el Antiguo Testamento algunas partes aluden a Jesús como preencarnación que se presenta y es el ángel, perdón, el ángel de Jehová. Y él es precisamente aquí de quien se habla. Escucha ahorita. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Escucha, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Espíritu de gracia y oración. Ojo, el espíritu de gracia es lo que ahorita tenemos. La gracia, recuerda que es aquello que recibimos sin merecerlo. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? El perdón de pecados hasta que Dios decida descender en su segunda venida y hacernos pagar por nuestros pecados. Pero hasta ahorita nos pide que tengamos fe en el Hijo y que el Hijo es el único que puede librarnos del lago de fuego. Y dice, eh, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como lloran por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Primogénito y primogénito. ¿Quién es el primogénito? ¿Quién es el primogénito de todos los hombres? Jesús, Jesús Cristo. Es el primogénito del cielo porque Él fue creado, perdón, porque Él fue engendrado por Dios, perdón por la blasfemia, fue engendrado por Dios en la eternidad pasada y Él es el primogénito de todos sus hermanos, porque una vez que Jesús muere en la cruz y nosotros ponemos la fe en Él, Jesús se vuelve nuestro hermano porque Jehová nos adopta en su hogar. ¿Y a qué primogénito traspasamos con clavos y con una lanza en un costado? Pues a Jesús. Pero déjame seguirte presentando cosas curiosas que uno no conoce, ¿no? Llorarán por unigénito. Unigénito es un género. Uni unigénito, unigénito. ¿Y el unigénito quién es? Jesús.
Él es solo hombre y solo Dios. Déjame volvértelo a citar. Dice 10, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como lloran por unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es el unigénito porque es el Hijo de Dios y es el único Hijo que tiene Dios. El otro es el Espíritu Santo que tiene parte de Dios Padre y de Dios Hijo. Y el primogénito porque cuando Él resucita, Él se vuelve el primero de todos los hijos. Bueno, Él ya era el primero de todos los hijos, pero él es el primero de todos los hijos en la relación que vamos a tener con Él si Él tiene gracia con nosotros y somos reconocidos por Él para estar en el cielo, por haber puesto la fe en Jesús. En aquel día 11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adán, Rimón, en el valle de Megiddo. Megiddo es el lugar en donde se dicen que va a pasar el Armagedón, o la batalla final entre la bestia y Dios. 12. Y la tierra lamentará cada linaje, aparte de los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Leví por sí, y las mujeres por sí, y los descendientes de Simeí por sí, y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Esta parte es interesante porque Jesús le dijo a una mujer que esta mujer le gritó, dichosos los senos que te amamantaron y que te dieron de comer. Y entonces él dice, no, dichosas las mujeres que estén estériles y que no tengan hijos en los últimos tiempos, porque pues precisamente está hablando de una de las herejías que dijeron los sacerdotes frente a Pilato, que la sangre del justo descienda sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y pues ahí está la sentencia y ahí está la maldición, aunque los optimistas dicen que Israel sigue siendo cuidado por Dios y demás. Bueno, yo creo y lo dice la Biblia, habla siempre del remanente y el remanente y el remanente, los pocos. No creo que todo Israel, y viendo las atrocidades que están haciendo con la ideología de género y viendo las cosas en las que están metidos incluso los propios judíos que se llaman ortodoxos, no creo que Dios esté muy agradado con ese pueblo y no creo que Dios esté echando palmas para arriba. Y no creo incluso que ahorita lo que está pasando con el ejército de Hamas eh, tenga respuestas bíblicas enteramente en términos, no de la guerra que tienen entre ellos, eso es bíblico desde el principio, desde Saúl y todo este rollo. No, yo estoy diciendo en términos de que por qué están ganando y por qué están perdiendo y por qué esto y por qué aquello, y empiezan a meterle versículos bíblicos a las victorias, cuando los versículos bíblicos que están metiendo es precisamente para los últimos días. Pero en fin. Ahora déjame decirte otra parte muy hermosa que encontré en el capítulo 13, porque Dios como que me destrabó el cerebro y me dejó leer esta parte. Y de hecho no la iba a subir ahorita. Empecé a sentir mucho cansancio y decidí no subirla, pero oré a Dios y Dios me dio la fortaleza para estarlo citando. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto. Capítulo 13, un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Quién es el único que podía purificar pecado y inmundicia? Con su sangre expiatoria. Jesús. No había vuelta y no hay vuelta de otra. O sea, la resurrección de Jesús le quitó el poder al pecado de matar. Eso yo no lo había entendido hasta hace poco que estaba yo oyendo un video donde hablaban de la muerte de Jesús como la que eh, consintió la muerte del pecado. Y yo sí, pero ¿por qué? O sea, ¿qué resucitó y por eso es el elegido? No sé, o sea, yo no encontraba esa relación hasta que el Espíritu Santo me hizo recordar que el pecado es muerte.
Jesús muere en delitos y pecados por nuestra culpa. Y su Padre le quita el poder al pecado con la muerte expiatoria de Él, porque Él finalmente no era pecador. Él se ofreció como el sacrificio perfecto. Como Él es el sacrificio perfecto, tetelestai, todo está cumplido. Entonces le quita el poder a la muerte y entonces el pecado ya no puede gobernar sobre su descendencia, en este caso los que estemos en Cristo Jesús, los que pongamos la fe en Él. No debemos vivir en el pecado, no debemos de comer pecado y no debemos tratar de regresar a vivir en el pecado, como el perro que vuelve a comer en su vómito. Ahora dice, para Jerusalén, de la purificación del pecado y la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra los profetas y espíritus de inmundicia. O sea, toda esta basura que vemos de gente cargando cerámica y cantándole a la cerámica y poniendo música a la cerámica, estoy trabajando a 2 pasos de la basílica. Entonces tengo que estar oyendo eso todos los días y viendo gente que se está cayendo cargando imágenes enormes de cerámica y les hablan como si estuvieran vivas y creen que están vivas. O sea, esa es la peor parte, la irracionalidad llevada a la ignominia, ¿no? Y en aquel día dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra los profetas y el espíritu de la inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirá a su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentir en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán cuando profetizaren. Y sucederá que en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán en su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. El manto velloso es uno de las vestimentas que usaban los sacerdotes, los levís. Creo que era de pelo de castor, si no me acuerdo mal. Bien. Y dirán: yo soy profeta, perdón, y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. ¿Quién es el único que fue herido en la casa de sus amigos? Jesús. Fue entregado por un amigo, fue herido por sus compatriotas, los mismos judíos, los que posteriormente escuchando, bueno, no todos, pero los que escuchando después el sermón de Pentecostés preguntaron angustiados: bueno, entonces, ¿qué hacemos con todo esto que acabas de decir? El Espíritu Santo les dio convicción de que habían hecho una estupidez monumental, y entonces dicen: ¿qué haremos? Arrepiéntanse y pidan a Dios que limpie de pecado y vuélvanse a Cristo, o sea, regresen al que traspasaron. Y bueno, en ese momento se da la experiencia de las lenguas de fuego y se da la experiencia del hablar en lenguas o en idiomas para dejar de usar conceptos equivocados, y es donde se inicia la primera conversión de, si no recuerdo mal, 3,000 personas. Bien, dice, el pastor es herido. Versículo 7: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán traspasadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Quiénes son los pequeñitos y quiénes son las ovejas? Híjole, los pequeñitos, porque Jesús así los llama, son sus apóstoles, ¿no? O sea, sus pequeñitos eran los que estaban en ese proceso de formación y estaban tomando las características para ser apóstoles, ¿no? Cuando se habla en esa parte donde trae a los niños y dice que debemos de creer como los niños, después dice que a estos pequeñitos si les das agua, y está hablando de todos aquellos que están convirtiéndose en ese momento en cristianos y primordialmente en sus apóstoles, que finalmente son todos los que se quedan después de por ahí una salida, cuando todos empiezan a escuchar que a él le importa la conversión espiritual y la salud espiritual y no la salud física, aunque hace esos actos de señales y milagros y prodigios.
Bueno, finalmente a él no le interesaba eso. Dice, y acontecerá, versículo 8, que toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, y la tercera parte quedará en ella. Ojo, esta parte, este, yo no sé si te suene a ti a lo mismo. A mí me suena al famoso Apocalipsis, ¿no? Y a mí me sigue preocupando porque siguen diciendo pastores de la talla de MacArthur que la iglesia no va a estar simplemente por el hecho de que no la oye nombrada a lo largo del Apocalipsis. Pero cuando tú lees la abominación desoladora de Daniel, Daniel habla del sufrimiento de los santos. Y escucha lo que va a decir aquí. Dice, la tercera parte quedará de ella, es decir, ese famoso remanente del que siempre habla, ¿no? Pero, y escucha la parte divertida. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios, ¿no? Y bueno, yo espero que, que te sea útil esto que te acabo de citar, para entender que de repente a mí no, como que no me cuadra eso de que va a ser sacada la iglesia, ¿no? Sino que al contrario, incluso dice que se va a hacer esa situación de 3 años y medio acortada, porque incluso los elegidos podrían perderse. Ahora, escucha el capítulo 14. Dice, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y será saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Aquí está hablando de toda esta situación donde entra Babilonia y luego entra Roma y pasaron por Siria y todo este tipo de cosas. Pero a mí me parece interesante esto de que serán repartidos tus despojos, ojo, y después dice, saldrá Jehová y peleará con las naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán los pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se repartirán. Ojo, al monte de los olivos se repartirán. No sé si te suena Apocalipsis, a mí sí, y mucho, y muy fuerte. Y se repartirán entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros los habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que sus alimentos es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciasteis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o lo cojo, lo enfermo, y lo presentasteis como ofrenda. Perdón, 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 se me pegó el papel. No, déjame, necesito, perdón. Dice, y afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Al oriente y al monte de los olivos se repartirán por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y a la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Jesús Cristo, nuestro Señor, cuando muere en la cruz, tenemos un día en donde estamos en tinieblas, aunque son las 9 de la mañana, y dura 3 horas en tinieblas y en penumbras, cuando se supone que debería de haber luz y claridad. Y acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Jehová será el rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno
su nombre, toda la tierra se volverá como llanura, desde Jebá hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Aneel hasta los lugares del rey. Y aquí te empieza a decir el final tan hermoso y tan maravilloso de la segunda venida de Jesús. Y todo va a ser, pues, paz y esa justicia que de verdad te lo juro que no la veo. Y no sé si, como dice mi hermana en Cristo, Marta, yo busco ver las cosas que no debería de buscar, porque ella no las ve ni nadie las ve, como que yo las voy a buscar. Yo quisiera voltear y no ver a un perro con hambre, yo quisiera voltear y no ver a una persona maltratando a un niño, yo quisiera voltear y no ver a una persona gritando improperios a sus hijos, yo quisiera voltear y no oír que a mi hija le gritan que está ciega, yo quisiera voltear y no ver cómo nos pisoteamos unos a otros. Yo quisiera voltear y no ver todo lo que hice antes de conocer a Cristo. En fin, el Señor sea con todos nosotros y ojalá podamos ver esa promesa del día que haga justicia y que ya no se derrame ni una lágrima, ni haya más dolor, ni muerte, ni sangre, ni tristeza. En el nombre de Jesús, así sea. Luz y sal.